Por eso quiero dar dimensión de lo preocupante de esta realidad que hoy tenemos, que está además notablemente potenciada por las consecuencias que, como lo habíamos predicho, viene teniendo la ley de medios. La ley de medios, algo que la Argentina necesitaba no solo porque aquella ley había sido originada en la dictadura, un hecho altamente invalidante, a pesar de las modificaciones que había tenido, sino porque era una ley ya obsoleta. Y lo que lamentablemente hemos visto, y la oportunidad perdida, es que esta ley de medios no ha servido y no va a servir para generar nuevas voces, en el sentido de voces plurales, diferentes. La ley de medios viene sirviendo para la creación del multimedios oficial. Y esto es un verdadero problema, que también se va a proyectar sobre las nuevas generaciones. En todo este marco hoy se desarrolla la profesión argentina. Este es el presente que proyecta un futuro difícil, para el cual entonces es muy importante la actitud de nosotros como profesionales. Como decía el decano, debemos enfrentar un mundo de presiones. Si nosotros como profesionales tenemos una mancomunión de ideales en cuanto a la defensa de la libertad de prensa de todos, piensen como pensaron. Entonces nosotros podremos llevar adelante toda esta verdadera batalla en mejores condiciones, porque tenemos que enfrentar un mundo de presiones crecientes. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy le da a los medios un poder enorme. Hace, no 100 años, hace 50 años, 60 años. En general, el rudimentario desarrollo tecnológico, tanto de la radio y de la televisión, hacía que las cosas se conocieran una vez que habían pasado. Y ya habían pasado. Hoy la estamos viviendo en tiempo real. Entonces nosotros, con esta posibilidad técnica que nos da, somos factores importantísimos en la posibilidad de modificar el destino de un hecho. Antes lo definían los protagonistas sin ninguna mirada, nadie sabía. Hoy lo estamos mostrando. Al mostrarlo se genera una reacción muy importante que da la posibilidad o fuerza cambios, e inclusive fuerza a los poderes a actuar de una manera distinta, cuando estamos mostrando un hecho de corrupción, un hecho de violencia y demás. Y sobre esto, la presencia de Internet potencia muchísimo más las posibilidades de nuestro trabajo. Entonces, por esto hoy hay un lanzamiento en nuestro país y en muchos países de los poderes a tener esto lo más concentrado posible, para tenerlo lo más controlado posible. En la Rusia de Putin han comprado medios las grandes empresas que hacen negocios con el Estado. Y es interesante cuando uno ve los testimonios que se logran cada tanto, le preguntan a los empresarios, ¿pero por qué tiene diarios y demás? Miren, no tengo idea, pero para tal negocio tenía que tener un medio. Entonces esos medios son malísimos, dan pérdidas, son cada vez más chicos, porque están manejados sin un adecuado know-how, y lo que les interesa no es que ese medio sea fuerte, sino que sea lo más débil posible. Este es el presente que hoy tenemos, y esta es la realidad que hoy tenemos. Y lo transmito esto no para desentusiasmar a nadie, sino para que nos entusiasmemos, para que sepamos que tenemos nosotros, y les va a tocar a ustedes fundamentalmente, el protagonismo de defender la vigencia de la profesión, que, como decía el rector, es una profesión
de enorme importancia para la sociedad. Las sociedades son mejores cuando hay un periodismo mejor. El poder tiene límites cuando hay un periodismo mejor. El ciudadano se ve mejor representado cuando hay un periodismo mejor. La realidad tiene una fuerza mayor cuando hay un periodismo mejor. Esta es nuestra tarea, este es nuestro desafío, esto es lo que hoy está en riesgo en la República Argentina. Y es algo que exige nuestra participación. Y es importante entonces que la universidad dé la formación. Y como decía el decano, esto se hace y tiene validez si hay una formación propia, primaria, que tiene que ver con la vocación del periodista, de la búsqueda de la verdad, que significa en este caso toda una actitud no solamente profesional, sino de vida. Por eso cierro con esto, con esta frase que quiero la tengan internalizada. El periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más honestas. Y este es nuestro rol enorme, y esto es lo que tenemos que defender para nosotros y para la sociedad. Quería compartir estos conceptos antes de dar lugar a algunas de las preguntas que me va a encantar responder a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a la universidad. Por supuesto también agradezco a Jessica, al rector y al decano que nos invitaron a formar parte de este Día del Periodista. Y bueno, escuchando a Nelson, a quien aclaro, además de felicitar, aclaro que el año pasado, o sea, este es un reconocimiento de los alumnos, ¿verdad?, de la universidad. El año pasado nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional donde participaron casi 1000 periodistas de todo el país, de todas las provincias argentinas, de todo tipo de medios, y una de las preguntas que hicimos era quién eran los referentes de los periodistas argentinos, y Nelson, fuiste también uno de los primeros. Estuviste en el segundo lugar, no vamos a revelar quién fue el primero que estuviste. No, con Jorge Lanata. Con Jorge Lanata, exacto. Así que bueno, me parece muy buena idea, digo, que los alumnos lo hayan elegido también como uno de sus referentes, ¿no? Y escuchándolo a Nelson realmente pensaba, reflexionaba, porque si es un día ¿no?, el día del periodista, el día de los periodistas, si tenemos que celebrar, ¿no?, frente a este escenario que también sintetizó Nelson. Bueno, realmente es una duda que tenemos y que tuvimos desde FOPEA hoy cuando decidimos encarar un encuentro en el Congreso. Nos prestaron una sala en el Congreso de la Nación, en la Casa del Pueblo, como habitualmente se le dice, donde convocar a una gran cantidad de colegas para reflexionar respecto de qué está pasando con la profesión, en línea, en gran medida, con muchas de las cosas que vos marcabas, Nelson, pero además sumándole o ampliando un poco más lo que pasa en el interior, ¿no? Y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes en estos minutos, porque realmente FOPEA en los últimos 10 años, en los únicos y primeros 10 años, porque a fin de año estamos cumpliendo 10 años como organización, como asociación profesional de periodistas, hemos tratado de reflejar en gran medida lo que está pasando en todo el país. Esto es una tarea que no es para nada novedosa, lo hacía la Asociación Periodistas, y vos, Nelson, has viajado bastante al interior a contar qué es lo que pasaba en aquellos informes que hacía la Asociación Periodistas en los años 90 y principios del nuevo siglo. Lamentablemente en el 2005 la Asociación Periodistas se autoextinguió. Bueno, no vino al caso comentar la situación, aunque quizá sería un buen prólogo para lo que vino después, ¿no? Nosotros en el año 2006, después que Periodistas deja de hacer el monitoreo de libertad de expresión, decidimos asumir esa agenda de libertad de expresión,
Y tenemos un monitoreo que trabaja a nivel nacional en todas las provincias, con corresponsales, con socios de FOPEA que activamente monitorean la situación de la libertad de expresión. Jessica puede dar fe, como socia de FOPEA, de que estamos permanentemente atentos a las situaciones de ataques, de amenazas, de silenciamientos, de bloqueos informativos, de negaciones de información, de situaciones de conferencias de prensa o mal llamadas conferencias de prensa, donde no invitan a determinados colegas de medios porque los consideran críticos o opositores, o con situaciones donde las mal llamadas conferencias de prensa se hacen con barras o con militantes políticos que amenazan o amedrentan, vamos a decirlo así, mejor dicho, a los periodistas que quieren preguntar o hacer alguna pregunta incómoda, con situaciones de abuso o, por parte del poder político, sea de la bandera que sea, como bien marcaba Nelson, con relación al manejo de la pauta oficial, y muchos etcétera más, como por ejemplo también la situación del acceso a la información, que en los últimos tiempos se ha venido deteriorando peligrosamente. Entonces todo eso realmente, y hoy lo hablábamos en esta reunión que hicimos en el Congreso, la síntesis de esa reunión ustedes la van a poder encontrar en los documentos que publica FOPEA en su página web, así como el informe anual que hace FOPEA respecto de la situación de la libertad de expresión en todo el país, que por supuesto está muy inspirado en lo que hacía periodistas. Realmente nos hacen pensar si vale la pena celebrar, festejar, conmemorar el Día del Periodista. Por supuesto que siempre encontramos motivos para celebrar, y creo que el mensaje, la reflexión a partir de lo que está pasando es un motivo de celebración, y que podamos estar diciendo esto y que podamos compartirlo y reflexionarlo con ustedes merece de alguna manera ese motivo de la celebración, ¿no? Pero realmente me sumo a la preocupación que planteaba Nelson respecto de el futuro inmediato. Yo soy optimista, por supuesto, y si tenemos una asociación de periodistas y trabajamos en la capacitación, en el fortalecimiento ético de la profesión y en la defensa de la libertad de expresión, es porque tenemos confianza, como bien decías vos en tu mensaje también al comienzo, en que el momento, despierta también un camino hacia la esperanza. Pero realmente la preocupación viene por todo esto que estábamos marcando, y por una cuestión que bien reflexionaba Nelson respecto al tema de la ecuanimidad, la honestidad y la importancia de esas palabras que tienen para el ejercicio profesional. Y esto me gustaría remarcar en este contexto y ante tantos estudiantes de periodismo. Para nosotros es muy importante la base ética de la profesión. Nosotros bregamos porque las universidades incorporen cada vez más en sus currículas la enseñanza de la ética profesional. Bregamos porque los medios de comunicación dispongan de códigos de ética que sean fácilmente conocidos por el público, que sean de alguna manera un compromiso que tienen los medios de comunicación con la ciudadanía de respeto a esas normas de ética, y que en esas normas de ética esté volcado el tema de la ecuanimidad y la honestidad. Y no estoy hablando de objetividad, precisamente porque eso es una gran discusión que tenemos no solamente en el periodismo, sino en las ciencias sociales. Estamos hablando de ecuanimidad, estamos hablando de la búsqueda de la verdad, estamos hablando de la honestidad, como bien marcaba Nelson. Así que bueno, de mi parte nada más. Feliz Día del Periodista para los que son periodistas y para los que dentro de poco van a hacerlo con ustedes. Gracias.